Queridos amigos, es un gozo saber que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. El apóstol Pedro escribió en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Te invito a experimentar la realidad de esta declaración al estudiar y atesorar la palabra de Dios. El comentario de este día 24 de septiembre del 2017 está basado en Ezequiel 4. Al reflexionar en este capítulo y extraordinario libro de Ezequiel, debemos tomar en cuenta que los libros proféticos, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, fueron escritos como profecías clásicas para amonestar al pueblo de Dios por su constante tendencia a olvidarse del pacto que hicieron con Dios en Egipto de obedecerle y amarle con todo el corazón. En los versículos del 1 al 4, Dios le pide a Ezequiel que sitie el lugar de la ciudad de Jerusalén en adobe, y se le pide a Ezequiel que se acueste de su lado izquierdo para que soportara todo su peso. Esta descripción es una ilustración de cómo la casa de Israel llevaría la carga de su pecado por un largo periodo. Cuando estudiamos la historia del pueblo de Israel, su apostasía, su constante infidelidad al pacto de Dios, logramos notar que la garantía del éxito del pueblo de Israel consistía sencillamente en obedecer a Dios. La frase sonaría más o menos así: obedeces y vivirás. Sin embargo, parecía algo tan sencillo. No obstante, aún hoy luchamos en ese conflicto cósmico denominado el misterio de la iniquidad. Aquí podríamos tomar nuestra primera lección práctica. Lo que nos asedia, lo que nos causa incertidumbre y en cierta manera nos aflige, es la carga del pecado. Una vez escuché una declaración del profesor Miroslav, profesor de ética yugoslavo, en una clase. No hablamos del origen del pecado, porque el pecado no tiene origen. Si le diéramos un origen, quiere decir que fue creado con un propósito. Sin embargo, sabemos que el pecado es un intruso y pronto llegará a su fin de una vez por todas. Posiblemente carguemos con un pecado, una tendencia, un hábito que no hemos podido superar. No precisamente tiene que ser un hábito que la sociedad condena, sino hábitos de actitud que aún en círculos religiosos se pueden camuflajearse, tales como el orgullo, la envidia, el rencor, la hipocresía, que de alguna manera no nos permiten experimentar la plenitud en Cristo. El relato bíblico presenta en el versículo 5: te he fijado los años de su maldad en una duración de 390 días que llevarás al acostarte del lado izquierdo. En este mismo capítulo se presenta el principio día por año. Durante ese largo tiempo, el profeta tenía que elaborar pan de acuerdo a una receta divina, según los versículos del 9 al 11. Y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos. Lo desafiante del relato es cuando Jehová le pide al profeta que le cociera a la vista de ellos al fuego de excremento humano, siendo que esto haría de la ceremonia un rito impuro al utilizar excremento humano, según Deuteronomio 23, 13 y 14. El profeta Ezequiel resistió a la orden del Señor, explicándole que había observado rígidamente una dieta ritualmente limpia desde su juventud. Esto tiene una lección objetiva y simboliza cómo los israelitas en exilio serían forzados a comer alimentos impuros dedicados a dioses paganos. Aquí podemos utilizar nuestra segunda aplicación. Cuando no seguimos las indicaciones de Dios, cuando no obedecemos los principios del cielo, nos olvidamos que las consecuencias pueden ser lamentables a tal grado que lo que nunca nos imaginamos hacer, debemos hacerlo a fin de solo sobrevivir. El Señor revisó sus instrucciones y le dio permiso para hornear el pan sobre el estiércol de vaca, que aparentemente era menos ofensivo. Amigos, hermanos y colaboradores del Señor, Dios nos ha garantizado el éxito en nuestras vidas. Sin embargo, no olvidemos cómo el pueblo de Israel olvidó dos cosas que los destituyeron de ser el pueblo elegido. Se olvidaron del pacto de Dios y se olvidaron de la fragilidad humana, es decir, creyeron que Dios tenía que salvarlos por ser quienes eran. Hoy en día no estamos exentos. Las posibilidades de riesgo de errar aún están frente a nosotros como pueblo, como iglesia. Sin embargo,
Recordemos y no nos olvidemos del pacto, y de igual manera, mantengamos con humildad ante Dios los unos a los otros, porque el mayor peligro de Israel fue la corrupción interna que los llevó a la apostasía y al cautiverio, y también puede ser la nuestra. Es por ello que no olvidemos nuestras 2 lecciones. 1. Lo que nos asedia, lo que nos causa incertidumbre y en cierta manera nos aflige, es la carga del pecado. 2. Cuando no seguimos las indicaciones de Dios, no olvidemos que las consecuencias pueden ser muy lamentables a tal grado que lo que nunca nos imaginamos hacer, debemos hacerlo para salvaguardar nuestras propias vidas. Se despide de ustedes su amiga Marlene Mechún Hernández, agradeciendo al pastor Venancio de Dios Morales por escribir esta meditación. Es mi deseo que la paz de Dios more en su corazón. Este programa llamado Señor Transfórmame es cortesía del Sistema Educativo Adventista Planteles Tuxtla Gutiérrez, Departamento de Capellanía. Queremos agradecer a todos los que nos escuchan y a la vez invitarles a compartir con otros esta bendición.